Bueno, mi nombre es Julio Andrés Bacabotina. Hoy vengo a hablar sobre la tarea 2 de microbiología. En esta me tocaron las diapositivas, las preguntas uno, 2, 3, 4, 5. Bueno, la primera pregunta dice, explique de qué dependen los tipos de actividades microbianas y la velocidad de esas actividades en su respuesta. Mencione tres recursos y condiciones que influyen en el crecimiento microbiano en las naturalezas. Lo que depende en las actividades microbianas es la condición, cómo estaría el entorno, también qué microorganismos sobreviven a qué tipo de suelo, y también puede ser la luz solar, la temperatura, el pH. Se debe a muchos factores. En esto, las actividades microbianas pues multiplicar y darle nutrientes a la planta por medio de la simbiosis. Aquí lo que influye en el crecimiento es cuántos microorganismos y cuánta riqueza de nutrientes en el suelo puede haber para poder que ésta sobreviva. La número 2 dice, ¿en qué consiste una comunidad microbiana? Una comunidad microbiana consiste en muchas especies de microorganismos en un mismo entorno. En esto lo que es que pueden haber muchos microorganismos en la tierra y estos mismos se pueden colaborar aportando nutrientes entre ellos mismos. Por ejemplo, puede haber un microorganismo A y un microorganismo B. Y estos pues van a ayudar a la planta. Mientras ayudan a la planta a hacer simbiosis, van dándose nutrientes. Por ejemplo, cuando las actividades que hace uno pueden requerirse y esa depende del otro microorganismo. Y con lo que depende del otro microorganismo y sus actividades, puede que dependa el microorganismo B. O sea, es como este se ayuda con este y los dos tienen beneficios. La pregunta número 3 dice, ¿por qué son diferentes la riqueza y la abundancia de las poblaciones y cómo funciona la relación entre ellas en los hábitats microbianos del suelo? La riqueza, pues la riqueza se trata de cuántos nutrientes o la condición que esté el suelo. Por ejemplo, puede ser el pH, la humedad que tenga y esa condición en la que pueden vivir. Y la abundancia se refiere a cuántos microorganismos hay. Si hay muchos y la reproducción es buena, o sea, estas dos dependen, una depende de la otra. La abundancia depende de la riqueza, porque gracias a la riqueza los microorganismos pueden tener un mejor desarrollo y pueden reproducirse por todo el suelo. Pero si no hay riqueza, la abundancia es muy baja. La pregunta número 4 dice, sintetice mediante un mapa de ideas cómo funciona el aporte de la energía al ecosistema, indique por qué los microorganismos del suelo juegan un papel fundamental. En esto yo hice algo así como si fuera, no un ciclo, algo en lo que se sigue. Todo depende de la luz solar. Las plantas dependen de la luz solar, el oxígeno y los microorganismos, ya que los microorganismos son los que les aportan los nutrientes y la luz solar las que les hace ayuda en hacer la fotosíntesis. O sea, los animales, ya sean conejos o animales herbívoros, comen de estas plantas. Y cuando mueren los animales herbívoros, los microorganismos pueden salir de ese animal muerto y así seguiría como un ciclo. O sea, el animal muerto saca microorganismos y los microorganismos pueden ayudar a la planta con sus nutrientes. Y la quinta dice, explique el concepto de microambiente empleando el ejemplo de microambiente de oxígeno en tierra. En microambiente son un entorno de microorganismos, donde hay demasiadas especies en un mismo suelo, en un mismo hábitat. Ahora, el ejemplo sería de oxígeno en tierra, ya que el oxígeno en tierra, el interior, tiene dos moléculas de oxígeno, o sea, O2, y se llamaría anóxico. Y en el exterior, que es encima del suelo, arriba, tendría O2 y a esto se le llama óxico. Así que con esto es que todo, con esto es que los microorganismos obtendrían oxígeno y gracias a esto pues ellos pueden vivir además de otros factores como la luz solar. Buenas tardes, mi nombre es Pedro Antonio Camilo Marín. Mi número de celular es el 1-116-245-760.
Me encuentro en el curso de microbiología de suelos, tarea 1, con nuestra tutora Laura Victoria Peñaranda. Bueno, me corresponden las preguntas 6, 7, 8, 9 y 10. La pregunta 6 nos refiere por qué se da la competencia entre microorganismos en el suelo y por qué favorece cooperar. La competencia principalmente, como podemos observar en esta imagen, es una composición del suelo donde hay muchos microorganismos, los cuales tienen una competencia, es decir, compiten por los recursos, por ver quién queda mejor posicionado o quién obtiene los mejores recursos. Es decir, que esta competencia se da por alimento que ayuda a su desarrollo. El tema de la cooperación entre los individuos se da cuando ocurre como una especie de simbiosis entre un microorganismo y otro individuo, es decir, se benefician de un subproducto que sirve para alimento de otro. Pregunta 7. Explique cómo en un dibujo el esquema propio de la composición de los suelos con vegetación, teniendo en cuenta los microorganismos. Esto es un ecosistema donde se ha afectado los microorganismos que tenemos en el suelo. Como bien sabemos, tenemos factores climáticos como lo es el viento, las lluvias, los rayos ultravioleta. En un suelo que no tenga una cobertura vegetal como los pastos, las gramíneas, las hojas, puede haber una erosión del suelo debido a todos estos factores físicos y que afectan la capacidad de filtración y retención del agua. Yendo un poquito más hacia abajo del suelo, nos encontramos que la composición del suelo por granos como la arena, limo y arcillo, vemos espacios donde hay aire, agua y todos estos microorganismos se favorecen de todos estos poros que encontramos en el suelo. Encontramos acá la parte de la rizósfera, donde hay una mayor asociación de bacterias, elementos químicos que ayudan a nutrir lo que son todos los elementos o los individuos vegetales que se encuentran presentes y ayudan a toda esta fijación. Esta es la rizósfera, donde encontramos raíces, exudados, descamaciones. En sí como tal, este es el esquema donde hay una afectación del suelo si no se tienen todas estas coberturas vegetales. La rizósfera, y argumente su importancia. Efecto rizosférico. La rizósfera es el área más cercana, es milimétricamente más cercana a lo que es las raíces, es decir, es la tierra que está más próxima a las raíces, donde se desarrollan la mayor cantidad de microorganismos. ¿Por qué se desarrollan principalmente en esta zona? Pues debido a todos los subproductos que tiene, por ejemplo, en este caso este árbol, que siempre tiene unos subproductos como unos exudados. Acá lo vemos unos exudados que salen de las raíces, y los metabolitos microbianos se benefician de todos estos exudados que los utilizan para alimentos, y esto a su vez forman una relación con la planta donde se unen las hifas de los hongos llevando nutrientes a las raíces. Esto es lo que se conoce como un efecto rizosférico, es decir, es como si fuera un ciclo. El árbol provee de alimento a todos estos microorganismos y ellos le devuelven a su vez nutrientes y alimentación. Es como si fuera un ciclo. ¿Qué región del suelo es la más activa desde el punto de vista microbiano? Pues como ya lo dijimos antes, la región de la rizósfera, por todos los subproductos que hay, escamaciones, exudados y material orgánico que se encuentra presente en este punto. ¿Qué son las costras biológicas del suelo y cuál es su importancia fundamental? Bueno, las costras biológicas del suelo se dan en suelos áridos donde hay una agrupación de hongos, cianobacterias, líquenes, musgos y hongos. Son indicadores de calidad del suelo, ya que son muy frágiles. Muchas veces nosotros, cuando vamos de turistas al desierto, podemos ver todas estas formaciones que son muy propensas a dañarse y tardan muchos años en recuperar. Esto es un indicador de calidad del suelo donde hay una actividad microbiológica activa y ayuda a reducir la erosión, hay buena filtración de agua y ayuda a nutrir lo que es este suelo árido. Bueno, muchísimas gracias. Esas son las preguntas que me tocaron. Que tengan un buen día.
Hola a todos, soy Carlos Andrés Román de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia de Agronomía. En este momento estamos viendo el curso de Microbiología de Suelos. Voy a responder unas preguntas o exponerlas que son de la 11 a la 15. ¿Qué factores rigen el grado y el tipo de actividad microbiana en los suelos? Son muchos factores, me quiero recalcar dos o destacar dos, que es la humedad y la temperatura. La humedad, por lo que estos microorganismos necesitan agua para poder vivir, para poder crecer, reproducirse. La temperatura, pues tiene que ser una temperatura adecuada según el microorganismo que se encuentre en ese hábitat, pues para así poder ellos sobrevivir o vivir. Y también se encuentran otros factores como el pH, también la accesibilidad al sustrato, y entre otros. La pregunta 12 dice: ¿por qué es posible la especiación alopátrica en el subsuelo profundo? Esto se da, y esto es posible por la disponibilidad de agua subterránea que se encuentra en ese subsuelo profundo. Esta agua, digamos, brinda un hábitat adecuada pues para estos microorganismos, que al pasar el tiempo, millones de años, pues estas especies evolucionan pues para poder adaptarse, digamos, a este hábitat tan hostil. ¿Por qué la diversidad y abundancia de los microorganismos del suelo juega un papel fundamental en el sostenimiento del ecosistema? Dice la pregunta 13. Bueno, los microorganismos juegan un papel muy importante porque tiene que ver también mucho con la descomposición pues de la materia orgánica de plantas, de animales, y esto ayuda, digamos, a que se cumpla un ciclo. Las plantas absorben carbono y también captan nitrógeno, oxígeno y entre otros elementos. Al descomponerse o al morir esta planta, pues va a pasar a ser materia orgánica que se va descomponiendo, y aquí es donde actúan estos microorganismos que captan, digamos, este carbono que tiene la planta, esta molécula de carbono, el nitrógeno y entre otros, y otra vez lo pone a disposición en el ecosistema pues para que otra vez pueda ser absorbido este carbono y nitrógeno. Esto es un ciclado, y ese es el ciclo de varios elementos que tienen que pasar por la descomposición o captación de estos microorganismos, y tiene también, entre muchas otras funciones, estos microorganismos en el ecosistema o el medio ambiente. La pregunta 14 dice: nombre 5 grupos microorganismos y su función. Está una que es las cianofisias. Esta bacteria pues puede fijar, digamos, lo que es el nitrógeno. Puede también ayudar es capaz también de hacer la fotosíntesis, y dispone el oxígeno, y también dispone nitrógeno, hace un aporte. La actinomycetes, estas bacterias se encuentran en hábitats de estiércol. Bueno, son las más comunes, digamos que las podemos encontrar en casi todo lado. Se encuentran fangos, se encuentra materia de descomposición, materia orgánica. Estas bacterias producen enzimas que degradan esta materia orgánica para beneficio del suelo. La micorriza también es un hongo que es también, digamos, que contribuye o hace una biosíntesis con la planta, una relación estrecha entre la planta y el hongo. La micorriza le produce un alcance mayor de absorción, la planta le da en cambio a la micorriza pues algún azúcares para que el hongo se pueda alimentar. También existen los hongos edófitos, setados oscuros. Esos hongos pues hacen presencia en menos de 600 especies de plantas, por lo que estos hongos se producen más que todo en hábitats o en terrenos hostiles, como
alpinos y polares. Ozospirillum brasilense. La bacteria también ayuda a fijar el nitrógeno. Se ha hecho, digamos, estudios en el cultivo del trigo gerinero, donde aporta un crecimiento en la raíz de este trigo. Y 15 dice el nombre de 3 factores claves que controlan las dinámicas de la biomasa microbiana del suelo, SMB. 3, uno es el cultivo, otro es el clima y otros son los tipos de suelos. Muchas gracias. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Freddy Encarnación, soy estudiante de agronomía, curso tercer semestre. Sea una palmira para la actividad de microbiología, explorar la diversidad microbiana y su ecología asociada y a la agricultura, el cual lo hemos conformado por un grupo, conformado por otros compañeros, el cual se han dividido varias preguntas, están numeradas de la 1 a la 19, me correspondió la pregunta 16, la pregunta 17, la pregunta 18 y la 19. Están en una presentación en PowerPoint, la cual cada diapositiva consta con una pregunta y una respuesta que voy a mostrar a continuación. La pregunta 16, ¿por cuáles factores es gobernada la variabilidad de la biomasa microbiana? Como respuesta, según Jenkinson, 1992, los factores involucrados en la actividad biomasa microbiana, tales como temperatura, pH, humedad, disponibilidad de oxígeno, nutrientes inorgánicos y accesibilidad al sustrato. La cantidad presente está determinada principalmente por el contenido del carbón del suelo, por lo tanto el tamaño de la biomasa microbiana será variable y dependerá principalmente del contenido de materia orgánica lábil y otros factores ambientales como temperatura. Se estima por el mismo método. La pregunta 17. ¿Cuál es el principal reservorio de nutrientes en ecosistemas pobres? Donde me dice que argumente usando el ejemplo de un bosque tropical zen. Como podemos observar, la imagen está pues a causa de la resequedad, pues como está el suelo, lo que ya se ha visto como los animales pues prácticamente tratan de subsistir en un suelo seco, y al igual que las plantas y pues árboles que hayan tratado de sobrevivir en esta resequedad. Los bosques tropicales secos toman ese nombre porque las características ambientales son principalmente duras debido a la sustancia de agua de lluvia por largos periodos de tiempo durante el año. Esto lleva a la vegetación asociada a sobrevivir